Quinto domingo después de Pentecostés. Lectura de la epístola del apóstol San Pedro. Carísimos, orad todos con un solo corazón, sed compasivos, fraternalmente amorosos, misericordiosos, modestos, humildes. No volváis mal por el mal, ni maldición por maldición, mas al contrario bendecid, porque a esto sois llamados, a poseer por herencia la bendición celestial. Pues quien desea gozar de vida y ver días felices, refrene su lengua de mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y obre el bien. Busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus ruegos. Mas el rostro del Señor sobre los que obran mal, ¿y quién podrá dañaros si sois celosos del bien? Mas si padecéis algo por la justicia, dichosos. No temáis sus fieros, ni os inquietéis, sino bendecid en vuestros corazones al Señor Jesucristo. Continuación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Si vuestra justicia no fuere más cumplida que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Oísteis que se dijo a los antiguos: No matarás, y quien matare será reo de muerte. Yo os digo más: todo el que tome ojeriza con su hermano será reo ante el juez, y el que le llamare raca será reo ante el concilio, y quien la llamare impío será reo del fuego del infierno. Por tanto, si estáis presentando tu ofrenda en el altar, y allí te acordares que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda allí ante el altar, y ve primero a reconciliarte con tu hermano, y después vuelve a presentar tu ofrenda. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Estimados hermanos, hemos oído en este Evangelio y también en la epístola de cómo Dios nos pide la caridad con el prójimo, y a veces que puede haber problemas con nuestro prójimo y cómo debemos comportarnos, ¿verdad? Siempre habrá problemas en nuestra vida, donde quiera que vayamos, porque en esta vida estamos en un mundo que ha caído, es un mundo que está herido por el pecado original, y mientras estemos en este mundo habrá desórdenes, habrá problemas, contrariamente a lo que dice la doctrina del liberalismo, que no existe el pecado original. Entonces el mundo es algo bueno y que no hay nada malo y que hay que aceptar la naturaleza tal cual es. Pero la naturaleza del hombre, sobre todo, después del pecado original, está herida y tenemos inclinación al mal. Entonces siempre habrá algo que no esté bien porque los hombres están inclinados al mal. Siempre habrá que luchar contra esas inclinaciones. Aunque fuera una sociedad muy cristiana, donde todos creen en Dios y que todos aman a Dios, aún ahí habría problemas. Habría que luchar, no es fácil, ¿verdad? Tener que luchar contra el mal toda la vida, pero es así. En este mundo es así. Entonces, el espíritu liberal nos quiere hacer creer que este mundo es un paraíso, que no existe el mal, y que por lo mismo hay que darle libertad a la gente. Libertad, ¿verdad? Como ellos dicen, libertad, igualdad, fraternidad. Y es una ilusión, porque en este mundo, digamos, a veces hubo épocas en que estábamos mejor, ¿verdad? Pero aún ahí había que estar siempre pendiente de luchar contra el mal, y todavía la gente se confesaba. ¿Por qué? Porque había pecados, había problemas, y siempre los habrá. Pero nunca había habido tantos males como hoy. Así que aún así nuestra época está peor, mucho peor que en otros tiempos en que la gente en general
todas eran cristianos, todos eran creyentes, todos iban a misa, y que era una sociedad cristiana, pero aún así también tenía esas miserias humanas que hay, que siempre habrá. Entonces, nosotros, en nuestras relaciones con los demás, pues siempre habrá algo que no sea justo, que no sea correcto, y debemos practicar las virtudes, ¿no?, de paciencia, de caridad y de justicia, porque ¿qué es lo que crea más problemas entre las personas? Pues las injusticias, ¿no? Y es algo que hoy el mundo ha olvidado, la noción de justicia. Se nos habla muy fácilmente en la iglesia moderna, la iglesia modernista, de la caridad, pero la caridad no se explica si no se comprende qué es la justicia, que la justicia es lo que le corresponde a cada quien, y entonces lo que le corresponde a cada quien, lo que Dios nos ha dado a cada quien, y por eso pues, tenemos derecho. Si tenemos derecho sobre algo es porque Dios nos lo ha dado. Fuera de Dios no hay derechos. O sea, ¿por qué? Porque Dios es el autor de todas las cosas, el que creó todo y el dueño de todo. Entonces, si Dios dio a una persona derecho sobre algo, entonces esa persona tiene ese derecho, y es justo y es justicia. Pero si Dios no nos dio un derecho, entonces no podemos pretender tener eso, ¿verdad? Por ejemplo, el bien del prójimo, debemos aceptar el orden que Dios puso en las cosas. Por ejemplo, los papás, porque son papás, porque han contribuido a la vida de sus hijos, pues tienen derechos sobre ellos, a su educación, Entonces, ese derecho es importante, porque hoy el Estado quiere atribuirse los derechos de los padres, y ya el Estado quiere ser como si fuera el propietario de los niños, de los hijos, y es una injusticia. Entonces hay que ver que la justicia es respetar el derecho que Dios le dio a cada quien, y sobre todo en los demás, porque es muy fácil comprender nuestros propios derechos personales. No se necesita mucho esfuerzo y todos comprenden eso. ¿Sí? Si alguien te dice algo injusto, pues vas a darte cuenta enseguida. Pero cuando una persona falta el derecho al derecho del prójimo, es donde hay ceguedad. Y mucha gente no ve el derecho del prójimo. Sí ven fácilmente sus propios derechos, pero cuando le faltan al prójimo, casi ni se enteran, y no es porque no puedan, sino porque tienen esa tendencia a ser egoístas, y es muy humano, y eso no los excusa de pecado, pero es que tenemos tendencia a ser negligentes cuando se trata del derecho del prójimo. Entonces, hoy en esta sociedad, mucha gente generalmente ya no se interesa por el derecho del prójimo. Si respetan el derecho del prójimo es porque no quieren tener problemas con la ley, no quieren tener problemas con los demás, pero si no hubiera esas barreras, no respetarían el derecho del prójimo. Y se ve muchos casos de personas que tienen no tienen barreras por alguna razón, y entonces no respetan el derecho del prójimo fácilmente. Quiere decir que en otros momentos, cuando respetan el derecho del prójimo, no lo hacen por honestidad, no lo hacen por amor a la verdad o por amor a Dios, lo hacen porque no pueden de otra manera. Y entonces respetan el derecho porque no quieren tener problemas con los demás, o no quieren tener problemas con la ley, pero no es porque realmente tengan ese deseo de ser justos, ¿verdad? Una persona que respeta el derecho de los demás es una persona que es justa con los demás, la justicia.
Entonces, es importante que veamos que la justicia primero viene de Dios y está en cada quien. O sea, a una persona le dio tales cualidades, le dio tales bienes. A veces hay personas que ya por herencia tienen más bienes que otros, pero es su derecho porque Dios se los dio por medio de su familia, como fuera. Algunos por su trabajo, algunos por sus capacidades, tienen más bienes o más posibilidades de tener bienes en esta vida, pero es su derecho porque Dios se los dio. Entonces, alguien que no tiene eso debe respetar el derecho del prójimo. Y si vemos bien los mandamientos, de los 10 mandamientos, pues es eso, el respeto del bien del prójimo. Casi Dios no insiste en el bien propio porque estamos portados al egoísmo y nuestros derechos, nuestro bien lo vemos muy fácilmente. Y eso no es malo, pero lo malo es cuando tenemos esa ceguedad de ver el bien del prójimo y sus derechos. Y a veces pisotear el bien del prójimo casi sin darnos cuenta, ¿verdad? Es que hice esto, pero no vi las consecuencias que eso pueda tener a otras personas. Y es injusto. Pero debemos por eso para practicar la justicia es también tener conciencia de que los demás tienen derechos. Y eso mucha gente no piensa, o porque no los educaron así. Por ejemplo, los papás que no educaron a los niños a saber respetar al prójimo, a saber saludar, es una forma de respeto, darle a las personas su lugar. El saber no tomar cosas del prójimo, el saber ser agradecidos, todo eso son formas de justicia. Y hoy hay mucha gente que no ve bien esas cosas porque no les inculcaron bien en su familia saber respetar al derecho del prójimo. Y entonces el orden social se fragiliza cuando hay personas que no saben respetar al prójimo. Por eso la religión católica es la que mejor mantiene el orden civil. Que nos digan lo contrario, los políticos corruptos, pero lo que hace que una sociedad sea próspera es que tenga ciudadanos que sean responsables, que respeten el derecho del prójimo, que sean honrados, que tengan palabra, porque también eso es una forma de justicia, ¿verdad? Yo le digo a alguien, voy a hacer esto y hay que respetar. Yo lo prometiste, tienes que respetar. Si no lo respetas, estás haciendo una injusticia. Es un pecado. Tú prometiste, tienes que hacerlo. Hoy la gente ya no tiene palabra y a veces las palabras no tienen valor. Son puro oportunismo. Entonces dicen, tú me prometiste eso. Y son tan descarados que dicen, es que ya después cambié de opinión. Así de frescos, así de faltas de seriedad. Esa mentalidad no viene del cristianismo. Esa mentalidad viene del mundo liberal, del mundo que no respeta la ley de Dios. Entonces, cuando todos respetan el derecho del prójimo, la sociedad es próspera. Hay estabilidad, hay riqueza. Pero hoy el mundo, estamos acostumbrados en nuestro país a la corrupción. Hay mucha corrupción. Pero ya la gente se acostumbró a la corrupción. Ahora no es solo los políticos que son corruptos, también el pueblo es corrupto. Y fácilmente mienten, fácilmente engañan. Y si algo de respeto hay, es porque pues no quieren tener problemas con la justicia, con la ley. Pero cuando no hay barreras, entonces uno ve quiénes son las personas que no tienen respeto del prójimo. Porque sí hay personas que tienen esta honestidad
de decir, bueno, este dinero no me pertenece, se lo voy a regresar. Pero hay personas que si no ven algún inconveniente, se lo quedan. Y eso es injusticia. Entonces, todos tenemos derechos, pero limitados en el orden de Dios. O sea, en el Concilio Vaticano II se insistió mucho en los derechos humanos, pero eso no tiene fundamento en la fe. Los derechos humanos, o sea, nada más porque soy un ser humano que tengo derechos. Eso es doctrina liberal. No es porque soy humano que tengo derechos, sino porque soy en el orden de Dios. Yo tengo derechos porque Dios me destinó a ir al cielo. Y si me destinó a ir al cielo, pues yo tengo derecho a los medios para ir al cielo. Está en el plan de Dios. Y eso es el orden cristiano, esos son los derechos cristianos. Pero una persona que no tiene fe, que no cree en Dios, que vive en pecado mortal, aunque sea un ser humano, pierde sus derechos. Entonces, hoy el fundamento de la libertad religiosa es que los hombres tienen derecho a practicar cualquier religión. Pero eso está contra la voluntad de Dios. Y entonces ellos dicen que los hombres tienen derechos a ser musulmanes, a ser protestantes. Es falso, nadie tiene derecho a hacer el mal. Entonces, el Vaticano II es la introducción de la doctrina liberal que no es cristiana dentro de la iglesia. Entonces, fulanito o menganito, solo porque es un ser humano, pues ya tiene derecho a hacer lo que quiera. Falso. No tenemos derecho a hacer nada fuera del orden de Dios, fuera del plan de Dios. Entonces yo tengo derecho a los medios para salvarme, porque Jesucristo murió por mí en la cruz. Entonces yo tengo derecho, por ejemplo, a los sacramentos. Por ejemplo, yo tengo derecho porque Jesucristo murió por mí. Entonces, no es porque yo merecí esos sacramentos, no. Es porque que Dios lo dispuso así. Entonces, si Dios lo dispuso así, yo puedo hacer valer lo que Jesucristo me dio, lo que Jesucristo quiere darme. Entonces, en ese sentido, puedo reclamar, puedo exigir eso. Entonces, en la iglesia hay derechos. Ciertamente, la iglesia es una sociedad jerárquica y autoridad, pero los fieles tienen derechos también. Y el derechos a recibir los sacramentos, derechos a tener la misa cuando es posible, ¿verdad? A veces no es posible. O también tienen derechos a recibir la enseñanza de Jesucristo, que hoy llamamos tradición, pero es la enseñanza de Jesucristo, nada más, es la herencia de Jesucristo. Es todo lo que Jesucristo nos dejó, que es su enseñanza y es todos los elementos de la iglesia, ¿no? Principales, que son los sacramentos, la misa y todos los medios que la iglesia tiene para salvarnos. Entonces podemos pedirlos, podemos buscarlos, tenemos derechos a ellos. Y entonces hoy se nos está negando el primer derecho, que es como la puerta a todo lo demás, ¿verdad? Porque cuando una persona se bautiza, el sacerdote le pregunta, ¿qué pides de la iglesia de Dios? Y ellos piden la fe. O sea, la fe siempre es respecto a la doctrina de la verdad, respecto a la enseñanza de Jesucristo. Es la puerta de entrada. Por eso es en el bautismo, antes de bautizar al niño o a un adulto que se bautiza, se le pregunta, ¿qué pides de la iglesia? Pues la fe, o sea, la verdad, la enseñanza de Jesucristo, la doctrina. Entonces, es la entrada a todo lo demás. O sea, yo no puedo entrar a una casa si no entro por la puerta. Y así en la iglesia, la doctrina de Dios, la enseñanza de Dios, es lo que me da acceso a todo lo demás. Por eso es importante la doctrina, la enseñanza. Por eso, hoy, para mantenerse fiel a la doctrina de la iglesia,
pues hay que estar un poquito retirados de la estructura de la Iglesia, porque el modernismo ha tomado el poder en la Iglesia. Los liberales, los modernistas, han hecho un golpe de Estado dentro de la Iglesia, y hay que, pues hoy, rescatar lo esencial, porque sin la fe, pues no hay lo demás. Si yo no hice el acto de fe para recibir el bautismo, pues yo no voy a recibir la gracia, yo no voy a recibir los demás virtudes, y las demás virtudes no se explican sin la fe, no tienen razón de ser. ¿Por qué hablar de caridad si no se habla primero de fe? Porque todo lo que yo puedo amar según la caridad, pues ¿qué es? Pues todo lo que me enseña la fe. Si yo quito la fe, entonces yo soy como una persona que ama, pero que está ciega, no puede ver, entonces no puede amar. Necesitamos de la fe. Y la fe se ha minimizado hoy, se le ha subestimado, y es cierto que la caridad es la más grande de todas las virtudes, porque está arriba, es la que es la más valiosa. Pero si le quitan el fundamento a la caridad, es como un edificio que le quitan el fundamento, pues se desploma y no puede existir la caridad si no tiene el fundamento. Así que para que pueda existir la caridad, tiene que existir la fe. Y para que la caridad sea grande, tiene que ser una mayor fe. Para que la caridad tenga más mérito, tiene que haber una mayor fe. Siempre están armoniosas las virtudes, no hay como que están separadas, no. Siempre actúan al mismo tiempo. Si yo niego una virtud, pues niego las demás. Si yo niego una virtud, hago un pecado grave contra la justicia, por el hecho mismo yo pierdo la caridad y las demás virtudes. Si estoy en pecado mortal, pierdo las virtudes. No pierdo la fe ni la esperanza, pero ya no son, como dicen los teólogos, son virtudes informes. Es como virtudes que están como casi como no tienen están como imperfectas, como a mitad. Entonces Dios permite que los pecadores conserven la fe y la esperanza, pero no la caridad. Así que una persona que está en pecado, que es católica y que está en pecado mortal, pues sí puede conservar la fe, pero es una fe informe que es muy imperfecta. Para que la fe sea perfecta, tiene que tener la fe, la caridad y la gracia. Entonces, esas nociones ya no le interesan a los modernistas, y están hablando siempre de caridad y basándose en los derechos humanos. Es que tú debes respetar a los demás, ser bueno con los demás. ¿Por qué? Pues porque son humanos. Y nosotros católicos decimos no, porque son hijos de Dios, es diferente. Y es un motivo de caridad. Es un motivo de caridad, pero también de fe. Entonces, no es porque una persona es humana que tiene derecho a todo. Y es lo que hoy se practica en la sociedad. Hoy la sociedad se practica eso. Es que yo soy una persona, entonces tengo derechos. No, en otros tiempos, si una persona, aunque fuera cristiana, pero hacía un pecado, hacía una maldad, pues era castigada. Es que yo puedo serme protestante, ¿no? En otros tiempos había la sociedad civil ponía límites a todas esas cosas. Y, por ejemplo, no había libertad de andar difundiendo religiones como hacen los testigos de Jehová. No había permiso para hacer eso. Porque los testigos de Jehová, aunque vengan muy amables, te quieren hacer un gran daño, te quieren quitar la fe. Y eso es un acto de agresivo. Es muy agresivo lo que hacen los testigos de Jehová. Y mucha gente, con falsa caridad, los trata bien, los recibe y los escucha y no quiere contradecirlos porque no quiere faltar a la caridad. Falsa caridad.
porque no tiene razones de fe. Y esa gente quiere quitarte tu fe a ti, a tus hijos. Y es un acto agresivo, no se puede ser más agresivo que eso. Porque te está llevando al infierno en realidad. Entonces, que trate yo bien a esa gente es sentimental. No es podemos decirles que se vayan, que no queremos hablar con ellos, porque lo que quieren es cambiar nuestra fe por una falsa religión. Entonces, es que ellos son seres humanos y tienen derecho a pensar lo que quieran y a decir lo que quieran, y que por eso hay que darles libertad. Sí, esa es la mentalidad liberal, esa es la doctrina liberal, pero los católicos no pensamos así, no deberíamos pensar así. El que tiene derecho a hacer una acción es porque está en orden con Dios. Si tú sales del orden de Dios, estás fuera de derecho. Así era antes, pero ya los católicos modernos ya se acostumbraron a esa mentalidad liberal. Porque es fulanito, porque nada más porque es una persona ya. No. Son los que están respetando el orden de Dios, que tienen derechos. Y ahí sí se puede practicar la caridad. Entonces, el espíritu del Concilio Vaticano II es el de la libertad religiosa, que está fundado en ese falsos derechos del hombre, los derechos humanos. Derechos humanos de donde nomás el hombre solo por ser humano en sí mismo se justifica, puede pensar lo que quiera, hacer lo que quiera, no. Dios le pedirá cuentas. En esta vida Dios nos da una cierta libertad, pero para que ganemos el cielo, y esa libertad pues nos es útil porque tenemos la oportunidad de ganar el cielo. Pero Dios nos dio la libertad para hacer el bien, no nos dio la libertad para hacer el mal. Así que no, esa libertad liberal pues es profundamente injusta con Dios y a veces con los demás. Y siguen así. Ahora ya es justo matar a los niños en el seno de su madre, y cada día peor. O sea, ya se justifica el crimen porque el hombre tiene libertad, derecho a la libertad. Entonces ahorita cualquier cosa y ya quieren matar a la gente. Ya una persona que está muy enferma dice, no, es que yo tengo derecho a decidir de mi vida. Mentira, tú no tienes derecho a decidir de tu vida pertenece a Dios. Solo Dios tiene derecho sobre la vida. Por eso la eutanasia es un crimen, el aborto es un crimen. Esas cosas, porque yo no tengo por qué decidir de mi vida. La vida es de Dios. Entonces, las personas que hacen cosas que les afectan mucho en su salud, pues también es una falta al orden de Dios, ¿verdad? Por ejemplo, la gente que toma drogas o que toma cosas que le hacen daño, no tiene derecho a hacer eso. Pero hay quienes dicen, no, es que yo hago lo que quiero, es mi cuerpo, yo hago. Pues no, Dios te dio tu salud, te dio tu cuerpo para un fin particular, no es para que hagas tu capricho. Es que yo tengo mucho dinero, yo hago mi dinero con lo que quiero con mi dinero, yo somos ricos. Pues tampoco. También a los ricos Dios les dio su dinero. Y deben ellos aprender a practicar. Dios les dio medios para ayudar al prójimo y están en condiciones de ayudar al prójimo. Si no lo hacen, Dios les pedirá cuentas. Entonces, hay un orden divino que Dios puso en este mundo y una ley de Dios que hay que respetar. Y eso es ser justo. Porque sin justicia no puede haber caridad. Porque yo puedo tener, por ejemplo, misericordia si no hay justicia. Si no hay justicia, la misericordia no tiene sentido. Entonces, si no hay justicia, la caridad no tiene sentido. No tiene sentido. Entonces, el fundamento de la justicia es de la caridad, de la justicia.
¿por qué Jesucristo murió en la cruz? Es un acto de caridad, está claro, pero si no hubiera habido el pecado, si no hubiera habido ese acto de injusticia, pues no hubiera sido necesario que Jesucristo reparara ese pecado, y esa reparación es un acto de justicia, un supremo acto de justicia. Jesucristo está reparando nuestros pecados, es justicia y también es misericordia, también es caridad. Pero si no hay justicia, ¿cómo vamos a practicar la misericordia? Pues es primero el orden que Dios ha creado, y después el pecador que ha faltado al orden se vuelve digno de castigo. Entonces Dios posteriormente decide tener misericordia con el pecador, pero hay condiciones. Hay que reparar la justicia primero para que tú tengas la caridad, para que tú recuperes lo que perdiste. Necesitas hacer una reparación. Debemos saber lo que es la reparación. Y eso también falta mucho en la educación. Muchos papás y no les saben enseñar a los niños saber disculparse cuando hacen un error, cuando fallan, cuando ofenden a los demás, que tengan el sentido de la reparación. Hay gente que no es capaz de pedir disculpas, no es capaz de reparar una injusticia. Es es imposible. Para ellos es inconcebible pedir perdón. Son incapaces de pedir perdón. Pero ¿qué tal para abusar o hacer injusticia a los demás? Son muy valientes. Para hacer el agravio, se consideran muy valientes para hacer cosas que ofenden o dañan a los demás. ¿Creen que es un acto de valentía? No es un acto de valentía. La valentía es cuando uno hace algo para bien, para una cosa buena. Pero cuando no es para hacer un bien, no es valentía. Eso es temeridad, es maldad. Entonces, si a alguien, yo he visto muchos casos de personas que ofendieron a alguien, pero son incapaces de pedir disculpas, incapaces. O alguien que robó a otra persona de alguna manera y no quieren reparar, pero van a misa y quieren confesarse, pero no quieren reconocer que hay que reparar, y es una condición en la confesión. Si alguien va y se confiesa de que robó algo y entonces no quiere reparar o regresar el dinero que tomó, pues esa confesión es un sacrilegio, no le vale, no le perdona los pecados y le añade nuevos pecados. Y no son valientes para reparar, son valientes para hacer el daño, para hacer la injuria, para hacer la ofensa, pero no son valientes para pedir perdón. Eso también hay que ser valiente para pedir perdón, para disculparse. Entonces, eso se pierde hoy. Ya hay muy pocas personas que saben reconocer que se equivocaron. Algunos dicen, bueno, se equivocó, pero de todos modos no lo va a reconocer. Es que considera como una humillación, como considera que no. Entonces, si no sabes reconocer tus errores, ¿cómo te puedes mejorar? No te puedes mejorar, no te puedes corregir. Y si no sabes reconocer tus errores, pues lo vas a volver a hacer. Por eso es importante que a los niños les digan, y no solo a los niños, ¿hiciste eso? Bueno, reconoce que te equivocaste, pide perdón, discúlpate con tu hermano o con quien fuera, y el niño pide perdón y ya sabe que ya reconoció que se equivocó. Entonces ya puede corregirse. Antes no podía corregirse porque no había reconocido que se equivocó. Y así nosotros también vamos a pedirle a Dios cosas, pero no reconocemos nuestros errores. Hay que reconocerlos. Es una condición para que podamos corregirnos, para que podamos ser mejores. Es que tú quieres humillarme, tú quieres que yo te pida perdón y que quieres que te ponga de rodillas. No es necesario.
pero es importante que pidas perdón, que reconozcas tu error para que puedas corregirte. Si no reconoces tu error, no te vas a corregir, no puedes corregirte. Es importante reconocer, es un acto de justicia, y ese sentido de la justicia mucha gente no lo tiene. ¿Cómo vamos a reparar a Dios todos nuestros pecados? Muy fácil, más voy a confesar. No, hay que reparar, porque la confesión nos perdona la pena eterna, pero no nos perdona la pena temporal. La pena temporal no nos es perdonada con la confesión. Esa pena temporal es la que debemos pagar en esta vida. ¿Cómo? Penitencia. Es un acto de justicia la penitencia. Estamos reparando nuestros pecados. Limosna, ayuda, buenas obras para reparar nuestros pecados. Y si no lo hacemos, se pagará de todos modos en el purgatorio. Si es que se salvan. En el purgatorio se pagará la pena temporal. Porque mucha gente cree que la confesión le perdona todo. No es cierto. La confesión perdona la pena eterna, para que no vayas al infierno. Pero la pena temporal no es perdonada. Que en la medida que tú te confiesas bien y que haces un acto de completo, perfecto de amor de Dios, de desapego a todo mal, y si haces bien eso, entonces tu pena temporal es más perdonada. Recibe más perdón de Dios. Y así también cuando queremos ganar una indulgencia, no basta realizar esa obra que se nos pide, sino hay que hacerla con las buenas disposiciones. Y generalmente se nos dice, los teólogos dicen, que hay que quitar todo apego al pecado, porque a veces yo digo, yo hice un pecado, pero siempre le guardo un cierto apego a eso, una cierta curiosidad malsana, un cierto deseo. Eso hay que suprimirlo también. Si tú no suprimes ese deseo, tú no vas a ganar bien tus indulgencias, vas a ganarlas a mitad o menos. Entonces no basta realizar esa oración que te dice que tienes tantos días de indulgencia, que te liberan de tanto tiempo de purgatorio. No basta, hay que hacerlo con las disposiciones necesarias, y es el desapego, el afecto a esas cosas, ¿verdad? Entonces eso se puede excluir. Y yo siempre doy como ejemplo en la mañana, cuando hacen su ofrenda del día, diga, Dios mío, yo te ofrezco este día y excluyo de mi corazón, de mi afecto, todo aquello que no es conforme a tu voluntad, ni poco ni mucho, no quiero nada, o sea, me es indiferente todo, y con tal de que yo haga tu voluntad. Entonces ahí uno está excluyendo positivamente ese afecto que a veces tenemos, ¿verdad? Como el que come de más, dice, yo no voy a comer porque ya es pecado, pero sí me gustaría, me encantaría, ¿verdad? Yo quisiera. Entonces no ha excluido el afecto. También hay que excluir al afecto, al pecado, no solo el acto, el hecho, no, también el afecto, el deseo. Esa pequeña curiosidad que viene de un cierto afecto, a veces que está como muy disimulado, escondido ahí en el fondo del corazón. Debemos excluir ese afecto. Y ese afecto, cuando en la mañana rezamos, debemos decir, Dios mío, yo excluyo de mi intención, de mi deseo, de todo mi afecto, de todo mi deseo, cualquier cosa que te pueda ofender. Y eso es muy importante porque eso le da otro sentido a todos los actos del día. Y tiene mucho más mérito sus acciones, porque están ofrecidas y porque están ofrecidas con pureza de intención. Y eso Dios lo bendice. Una persona que reza así en la mañana, aunque pueda ser que más o menos prevé que va a tener una debilidad por ahí, de todos modos, el hecho que lo ofrezca con ese espíritu en la mañana es muy positivo y le merece muchas gracias. Y también nuestro Señor dijo que los actos de caridad intensos nos santifican mucho, porque, por ejemplo, cuando rezamos, lo hacemos por amor, lo hacemos por hábito, o lo hicimos como los pericos, como una grabadora, o lo hacemos con atención, con devoción, con fe,
con afecto, entonces tiene es diferente la oración, no tiene el mismo valor. Y hay un teólogo español que era más tradicional, que decía que para que la caridad aumente, siempre los actos de caridad tienen que ser más intensos. O sea, que nunca hagamos una oración así como que sin esfuerzo. Que siempre sea como con intensidad. Y cuando hay esa intensidad, que no es el esfuerzo común, sino un poquito más, es lo que nos hace crecer en la caridad. Entonces, tenemos pecados en el pasado, hagamos muchos actos de caridad. Con los actos de caridad se repara también a la justicia, ¿verdad? Como Jesucristo lo hizo en la cruz, es un acto de caridad, pero reparó el orden a la justicia, a los pecados. Y si nosotros hacemos muchos actos de caridad, estamos expiando nuestros pecados. Como dijo Jesucristo de Magdalena, dijo, Dios le perdonó mucho porque ella ha amado mucho. Es importante hacer actos de caridad con intensidad. Acuérdense muy bien de esto. No actos de caridad planos, no, actos de caridad con intensidad. Es lo que nos procura más perdones de Dios y más méritos, y la caridad crece. Entonces, si el grado de caridad que cuando ustedes llegan al día de la muerte es intenso, ustedes tendrán un cielo intenso, un cielo maravilloso, mejor que otras personas que no hicieron actos intensos de caridad. Entonces, hay que liberarse de esa gente que dice el rosario como papagayos, que me están repitiendo ahí y lo terminan en 2 por 3 y ni siquiera se entiende lo que dicen. Eso incluso ofende a Dios. Es mejor no rezar que rezar mal. Entonces, cuando rezan bien, con intensidad, con fe, con piedad, entonces crecen en la caridad, en cada oración. Se crece en el grado de caridad, que siempre es igual al grado de gracia. Entonces, si tú tienes un grado de caridad grande, pues también tu grado de gracia será grande. Si tú tienes un grado de gracia grande es porque tienes un grande estado de caridad. Entonces, liberémonos de ese falso sentido de caridad gratuita. O sea, todo se paga. Es lo que también decía el Padre Pío, todo se paga, nada es gratis. En la vida espiritual todo se paga. Tú hiciste un pecado, lo vas a pagar. Tú hiciste una buena acción, Dios te lo va a recompensar, seguro. Dios es justicia infinita y no puede negarse a sí mismo. Así que más nos vale estar en orden con su justicia. Justicia infinita. Entonces, todo se paga. Si tú hiciste pecados, tienes que pagarlos. Es que ya me confesé. No es suficiente. Tienes que pagar la pena temporal. Tienes que hacer expiación, penitencia de tus pecados pasados. Es que ya se me olvidaron. Es que Dios se le olvidaron también, porque a mí se me olvidaron. No, a Dios no se le olvida nada. Hasta los pelos de tu cabeza están contados. Es que Dios es tan fijado. Sí, es muy fijado porque es justo. La justicia no omite nada. Si alguien te prestó 100 pesos, tú le regresas 99, no es justo. Lo justo es 100. Es que es una cosita, no hay que ser mezquinos, no hay que ser fijados. Sí, no es justicia. La justicia siempre es a igualdad. Igualdad perfecta. Si no, no es justicia. Si es más, tampoco es justicia, porque tiene que ser 100 pesos lo que te prestaron. Así es, la justicia es así, y Dios es así. Pero también es bueno, Dios es bueno, misericordioso, y quiere darnos su misericordia y su perdón. Pero nunca se salta la justicia, Dios nunca la omite. Y es lo que no entienden hoy los modernistas. Creen que Dios olvida la justicia. No, cuando Dios es misericordioso, siempre lo hace al mismo tiempo con reparación a la justicia. Y nunca se salta la justicia, Dios jamás. Porque es infinitamente justo. Entonces, qué fácil, yo voy a confesarme y se me perdonan los pecados.
Sí, pero ¿quién pagó ese perdón? Se pagó a precio muy alto, se pagó con la sangre de Cristo. Aun si para ti es fácil confesarte, no olvides que eso se pagó con la sangre de Jesucristo. Un acto de justicia, de reparación. Y es lo que hoy la gente no entiende. No ve la necesidad de la reparación. Tenemos que reparar. Y también si le hicimos un daño al prójimo, por ejemplo, alguien que dijo algo mal del prójimo, tiene que reparar. Es que dijo una mentira de otra persona. Ah, sí, es que tengo que irle a decir a la persona que yo le dije que eso no es cierto. Tienes que hacerlo. Ah, es que yo fui muy valiente cuando empecé a hablar mal del prójimo. Muy fácil, ¿no? Se sienten muy fuertes, ¿no? Diciendo barbaridades. Pero ya para repararlo, el error, lo que hicieron, son cobardes, completamente cobardes. No van a hacerlo. Algunos hasta se condenan así porque no se atreven a pedir perdón. Reparación es una forma de justicia. Y hay casos en que hay que hacerlo. Y si no lo haces, sigues en pecado mortal. Robaste cantidad de dinero. Si tienes dinero con que regresarlo, tienes que regresarlo. Hasta el final de tu vida tienes que tener cuidado en eso. A menos que el concernido te perdone o te lo perdone. Pero si no, tú tienes que hacer reparación. Hay gente que roba hoy y como si no pasó nada y después van a saludarlo a uno como si no pasó nada. Y no, hay que hacer reparación. Dios no se le olvida. Entonces, pidámosle a Dios que nos dé el sentido de la justicia. Ciertamente, la caridad es más perfecta que la justicia, pero la caridad siempre supone la justicia. No la niega, no se la salta, no la brinca, no, pero sí la repara. Y ahí está el acto grandioso que Jesucristo hizo en la cruz. No negó la justicia, la reparó porque nos amaba y nos quiso salvar por caridad, pero su caridad nunca negó la justicia. Y la caridad liberal, la caridad de los protestantes, la caridad de los liberales, de los modernistas, es negar la justicia de Dios, lo cual es una falsa caridad. Nos están falsificando la caridad, nos están vendiendo falsa moneda. Y la gente se lo cree. Entonces hoy la gente peca y dicen, pues, ¿qué problema hay? Dios me perdonará, voy a confesarme. Entonces no entiende que Dios sigue siendo justo, a pesar de ser misericordioso, seguirá siendo justo. Y más nos vale ponernos debajo de la cruz, porque es ahí donde recibimos el perdón. Pero para ponernos debajo de la cruz hay que hacer buenas obras. Así que no es gratis el cielo. Sí es gratis en el sentido que Jesucristo nos mereció la gracia, pero aún así tenemos que ganarla. Es que Dios no quiere que sea completamente gratis. Y si no hay esfuerzos, no habrá misericordia. Si no hay esfuerzos, no hay sentido de la justicia, Dios no tendrá piedad de nosotros. Así que algo Dios nos pide, a buenas acciones en esta vida. Pidemos a la Virgen María y que nos dé también la gracia de no ceder en esta especie de compromiso que hoy ha hecho la Fraternidad San Pío X, de no decir toda la verdad. Dicen una parte de la verdad, yo no digo que no digan ninguna verdad, pero a veces denuncian el modernismo, pero no meten el dedo en la llaga y no dicen, bueno, pues ¿quién es hoy el que difunde el modernismo? Pues es el Papa, este Papa moderno, es el Concilio Vaticano II, no se atreven ya a decir eso, porque no quieren tener problemas y es justamente lo que Monseñor Lefebvre decía, no podemos hacer acuerdos con Roma porque nos van a pedir que nos callemos, que no digamos todo, que temporicemos, y por eso no podemos hacer acuerdos con Roma. Y si empezamos a hacer esas cosas, precisamente eso se llama compromiso. Y el compromiso es pecado, y en doctrina de la Iglesia es pecado mortal. Así que si están los sacerdotes haciendo compromisos, cuidado,
están poniéndose en peligro. Esperemos que no sigan así, o que a lo mejor espero que a lo mejor no se hagan bien cuenta, puede ser, pero en sí es pecado mortal hacer compromisos en cuestiones de fe, pecado mortal. Y hay muchos santos, muchos mártires que murieron por no hacer compromiso en la fe. Es que son detalles, más vale la paz, que todos nos amemos, que todos nos queramos, que no haya problemas. No es cierto. Muchos santos dieron su vida por no decir un error, por no fallarle a la verdad, y eso es justicia a la verdad, y es lo que pretendemos nosotros en la tradición, la verdadera tradición, porque hoy ya la tradición que se decía tradición ya no lo es. Si es tradición, es todo. Y si no tomamos todo, no somos tradición. Así que no nos engañemos. Pidámosle a la Virgen María que nos dé, ella que más que nadie sabía quién era su Hijo y que sabe cómo debemos respetarlo. Pidámosle a ella, su corazón inmaculado, que nos dé su fidelidad y su ardor, su intensidad. Porque la Virgen no era tibia. Muchos creen que la Virgen es una cuestión sentimental. No, la Virgen María no es una cuestión sentimental. Ella era ardiente y era muy, muy exigente con los derechos de su Hijo. Si hoy tiene misericordia con nosotros es porque Jesucristo murió por nosotros, pero es por respeto a la sangre de su Hijo. Pero no hay que hacerse ilusiones que la Virgen también es sentimental y que también hace pausas con la cuestión de la justicia. Ave María Purísima, en el nombre del Padre y del